esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad, amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, Mira, 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 mirando. mirando el mundo al revés, Mira, 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 mirando. mirando el mundo al revés, Mira, 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 mirando. mirando el mundo al revés. Migrantes ilegales. Migrantes ilegales. Sueños de inocencia, sueños de verdad, sueños de la tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Empezamos a mirar el mundo al revés. 28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Está Fran con nosotros. Fran, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, ustedes? Francisco. Qué gusto tenerte. ¿Cómo están? Que no nos vemos hace rato. Hace un Sí, montón. Sí, más espaciados. Y pasaron cosas De en el todo país y en el mundo. Necesitamos que nos explique qué, Claro. qué está pasando. Danos una Algunas mano. cosas. Insoportables las cantidades de cosas que vienen. Sí, Uno sí, siempre sí. querría que pase mucho menos de lo que pasa. Sí, pero no. Pero bueno, el día de hoy en realidad, como para traer un tema del que no se habló en ningún lado, yo venía de vuelta con el tema de el Papa que se ha ido, ¿no es cierto? Sí. Sí. Yo miraba la calco que tiene Marcos ahí en el dorso de la computadora, que los ¿La de oyentes Diego? no, sino los televidentes, ¿cómo Sí, se llaman? sí, los streamidores. Los televidentes pueden ver, y bueno, eso marca una referencia respecto a ídolos de nuestro país. Sí. Porque yo lo que me preguntaba era si el Papa es el argentino más importante a nivel internacional de la Ayer historia. hablábamos justamente. En Sí. el podio está seguro. En el podio está seguro. Y me parece que sí. Porque yo Ayer pienso- ponían, ayer algunos decían Francisco, Bergoglio, Favaloro, Maradona. Claro, Yo a Favaloro lo saco. Yo lo quiero mucho a Favaloro, pero a nivel internacional. ¿Cómo que no? Reconocido mundialmente. Pero en el ámbito de la medicina. Ah, bueno, sí, y de quien quiere vivir, quien quería Sí, vivir, pero que no- le arreglaran el corazón. No sé, Fue- yo lo saco a Favaloro. No, no y lo pongo- saques, bajalo de última, pero no lo saques. Lo dejo en el top armamos 10. un podio con más Déjalo. puestos. Un top Claro, 10. Tenemos un montón de argentinos. Sí, no sé, me parece que San Martín es un tipo reconocido a nivel internacional. Bueno, claro, sí, ya nos vamos mucho más Claro. a la historia. Sí. Sí. Bueno, me gusta, se crea una nueva grieta además de la del mate. Además de la del mate. Trasciende Dijiste que no ibas a hacer esta mención. rivalidad. Pero yo soy, No hay rivalidad. estoy en pos de conciliar, así que aceptaría Dale. cualquier tipo de mate. No te lo, no, por y tu bien. respecto a lo del Por Papa, tu bien, yo, mirá esto, no te lo voy a dar. Mirá esto, por tu bien, ¿no? yo lo tomaría, pero, Mirá lo que es esto. No. pero Marco me ofreció acá gente, así que voy con el de Marco. Claramente acaba de hacer su elección. Yo, bueno, no, porque pensaba en esto, ¿no? Respecto a, digamos, el lugar que ha ocupado durante 12 años en la institución religiosa más importante del mundo. No diciendo que la religión católica es la más importante, No. pero sí la Iglesia Católica como institución dentro de las instituciones religiosas, Y ¿no? es un gobierno. Y es un gobierno, pero además es un gobierno que, ya sabemos, cumple funciones diplomáticas, porque el país, el Vaticano, Es un prácticamente estado. inexistente, Claro. digo, es pequeñísimo, Sí. y entonces su labor tiene más que ver con ser un actor mundial que participa en diversas discusiones, en diversas cuestiones que están sucediendo, y digamos, es el único argentino que entiendo yo ha asumido una digamos, responsabilidad de esa naturaleza, que no es poca cosa. No. Perdón, porque no quería poner un suspenso, pero quise tomar el mate. Había que elegir. Es un liderazgo mundial. Sí. Sí. El que le toque asumir ahí. Porque ayer escuchaba, ¿no? En esa cuestión de los argentinos que por momentos decidimos, que está buenísimo, ¿no? Sí. Pero por momentos decidimos creernos el centro del mundo. Sí. Sí. No nos damos cuenta de la magnitud de personajes que, digamos, atraviesan nuestra historia. Y uno es, digo, el Papa,
que acaba de fallecer hace 2 días, ¿no es cierto? Porque cuando uno empieza a escuchar comentarios, empieza a ver lo que gente está diciendo y empiezan a aparecer otros elementos en el medio, pareciera que no se toma conciencia de lo que eso significa, ¿no? Sí, lo miramos como solo un argentino y no como un líder mundial. Exacto. Y hay una cuestión que para mí es interesantísima. Desde la creación de la iglesia, que no era la iglesia católica todavía, pero bueno, desde donde a la tradición a la que adscribe la iglesia católica hasta el día de hoy, han vivido 266 papas, ¿no? Ajá. De los cuales 254 fueron europeos. O sea, el 95%. Ha habido 11 papas que no son europeos, que son del norte de África y de Medio Oriente, pero que todos son parte, digamos, del primer periodo de la Iglesia, cuando estaba muy vinculada al mundo mediterráneo, ¿no? Claro. Digo, hay 2 papas que son palestinos, por ejemplo. Ah, mirá. Uno argelino, hay un papa de Siria, ¿bien? Porque formaba parte como de ese mundo primitivo de la Iglesia antes que arraigara sobre todo en Europa, Claro. ¿no? Luego de esos papas, el único papa que ha existido por fuera de todo ese mundo es el Papa Francisco, ¿no es cierto?, argentino. Fuera del mundo, Sí, que es el prácticamente. primer papa no europeo Claro. en los últimos 1200 años. Claro, ¿Bien? claro. Y a mí me parece que hay una cuestión muy interesante en esto que tiene que ver con tomar conciencia de lo que implica que esa institución haya elegido, ¿no es cierto?, poner a su cabeza a un no europeo que específicamente es argentino, ¿no es cierto?, en, digamos, el marco de nuestra sociedad y entender que, digamos, haber llegado a ocupar semejante posición en algo es producto de la sociedad argentina, ¿no? Y en una de las entrevistas que le hacen al Papa, él dice que él lo que rescata o a quién entiende que le debe el haber llegado a donde llegó tiene que ver con el pueblo argentino y con haber sido educado por la sociedad argentina y por haber sido educado en la escuela pública. Sí, tremendo. ¿No? Porque ahí vos, Marco, lo traías a Favaloro, que lo sacaste del top 3, ¿no? O otros tantos premios Nobel que ha dado en nuestro país, Sí. que es importante entender que esas prominencias son productos sociales. Es decir, son productos que logran construir sociedades que orientan, ¿no es cierto?, sus objetivos hacia determinados lugares y terminan decantando en que de vez en cuando aparecen determinados personajes, ¿no? Sí. Sí. Uno de estos es el Papa Francisco. Entonces, en primer lugar, rescatarlo por lo menos ponerlo en el top 3, ¿no es cierto?, Sí. de los Sí. argentinos más importantes de la Sí. historia. Sí. Y en segundo lugar, por, digamos, sus ideas y su accionar, ¿no? Ujú. Ahí había traído, si puedo leer, 2 extractos de 2 escritos del Papa que me parece que son interesantes para pensar esta cuestión, ¿no? El primero está en una, ¿cómo se llama? Encíclica. que es Sí. Fratelli Tutti, ¿no? Sí. Del año 2020, que dice lo siguiente. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o mercado no puede estar por encima del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos, ¿no? Y después otro extracto que había tomado de un texto que se llama Evangelii Gaudium, dice lo siguiente. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Ahí me parece interesante estos 2 fragmentos por lo siguiente, porque respecto al Papa como político, como intelectual, aparece identificado un gran enemigo o adversario, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el neoliberalismo, Sí. ¿no?
acá lo que aparece en diferentes lugares, aparece un concepto que crea el Papa, que es el de casa común, ¿no? El planeta como una casa de todos, y que eventualmente lo que cada uno dispone es temporariamente, pero como parte de un todo que le trasciende. Y otra idea, que no es de él, pero que aparece con fuerza, Sí. que tiene que ver con que la propiedad privada es un derecho secundario. Claro. Es decir, es un derecho en torno al cual hay que garantizar seguridad, ¿no es cierto? Pero si no se le antepone un derecho primario. Claro. ¿Bien? Frente a la absolutización del lugar que ocupa la propiedad privada en el mundo neoliberal, ¿no? Y frente a la absolutización que representa el derecho individual por sobre todo, bajo este esquema de pensamiento, acá el Papa viene con una propuesta que es rupturista. ¿Bien? Y presenta una, digamos, dicotomía o un enfrentamiento entre lo que es el materialismo superficial de las masas, dice, o el individualismo despolitizado, ¿no? Esta cuestión que aparece de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada, Claro. ¿no? Digo, este individualismo despolitizado frente a lo que él reclama que es un trascender, ¿no? Obviamente en un sentido religioso eso puede significar mucho, pero también lo significa más allá de lo religioso, porque Sobre todo más allá de ese lo trascender religioso. tiene que ver con trascender el momento particular, Claro. ¿no es cierto? El momento que me tocó, mi función, Claro. la propiedad mía de tal cosa, trascender eso, pero además el trascender al individuo. Y eso es un elemento fundamental para pensar en un proyecto político que pueda articularnos como sociedad, ¿no es cierto? El poder pensarme más allá de mí mismo. Entonces, ahí hay muchas cosas interesantes, ¿no? En primer lugar, algo que decía ayer Rebord, que lo escuchaba, que muchas de las ideas que expresa el Papa en este momento no son mainstream, dice, ¿no? Sino No, que claro. son más bien de retaguardia. Claro. Que además se conjuga desde el lugar en el cual él las está enunciando, que es la Iglesia Católica, que es una iglesia, una institución que tiene 2000 años, ¿no? Sí, es la institución sumamente más criticada, antigua, o sea, también muy criticada. Muy también. criticada, ¿no? Conservadora. Sí. La institución además más antigua Sí. de la historia, por lo menos de Occidente, y que es interesante para tomarlo en cuenta, ¿no? Pero después, en ese contexto, a mí me parece que hay algunas cuestiones más que interesantes para pensar, que tienen que ver, por ejemplo, con el lugar de origen de ya Jorge Bergoglio, ¿no? Antes de que sea Papa. Uno de los maestros de Bergoglio es un filósofo y teólogo jesuita argentino que se llama Juan Carlos Scanone, ¿no? Él desarrolla como para pensar la existencia humana una tríada que es el de estar, el ser y el acontecer, más que interesante para leerlo, ¿no? Era un gran admirador de la obra de Rodolfo Kusch, por ejemplo, Juan Carlos Scanone, otro gran pensador argentino que fallece tempranamente, como a los 50 años, ¿no? Amigo personal de Enrique Dussel, filósofo de la liberación, que yo he traído acá a algún programa. Bueno, en este contexto, Juan Carlos Scanone, que forma parte de los fundadores de lo que se va a llamar la teología de la liberación, Sí. que surge en el contexto del Concilio Vaticano II y que tiene que ver con que un grupo cada vez más grande de, digamos, sacerdotes de la institución católica entienden la necesidad de construir lo que sería como un paraíso en la tierra, ¿no? Y ese paraíso en la tierra no es posible de ser construido pensando en las contradicciones que se expresan en el mundo terrenal, en la desigualdad, el hambre, la miseria, todo esto, ¿no? Y sobre todo, porque además es donde el grupo toma más fuerza, en las condiciones en las que se da la vida común en América Latina, ¿no? Entonces este grupo de sacerdotes, de liberacionistas, empiezan como a construir una variante adentro de la iglesia que toma cada vez más fuerza, y particularmente Scanone junto a otros teólogos de la liberación, en realidad lo que van a formar es otra escuela adentro de la teología de la liberación,
que es la de la teología del pueblo. Bien, la teología de la liberación es más latinoamericana Ajá. y la teología del pueblo es más propia de Argentina. ¿Por qué? Porque está atravesada por el peronismo. Ahí está. ¿Por Ah, qué? y, ¿esto es anterior o posterior al movimiento de curas del tercer mundo? Es paralelo. Paralelo. Es ok. paralelo, ¿no? Estamos hablando de fines de la década de los 60, 60, principios de la 70. década de los 70. ¿Por qué la particularidad del peronismo? Porque la filosofía de la liberación, la teología de la liberación va a pensar, ¿no es cierto?, el conflicto o la desigualdad que se presenta al interior de América Latina en términos de lucha de clases, ¿no? De una Claro. clase sometiendo, explotando y saqueando a la otra, que es la responsable de su miseria, ¿no? Ahora, la teología del pueblo, digamos, va a deglutir esta idea bajo el prisma peronista y va a venir a plantear que en realidad de lo que se trata es de un enfrentamiento del pueblo frente al antipueblo, Claro. ¿no? Esta es una de, digamos, las principales escuelas de pensamiento dentro de las cuales se nutre Jorge Bergoglio. Juan Carlos Escanone falleció hace 5 o 6 años, a recontra avanzada edad, y fue incluso mientras el Papa ya era Papa, uno de sus consultores, ¿no? Y bueno, es una de las principales escuelas desde donde se va a venir a nutrir, ¿no? El Papa Sí. Francisco. Sí, donde se forma, ¿no? De alguna manera también. Una de las escuelas en las que se forman, ¿no? Porque además comparte que vienen como de la misma orden, son Claro. jesuitas. Sí. Claro. Y entonces, como pensar también esta oposición que aparece, que a mí me parece interesantísima, que tiene que ver entre lo que es la teología de la liberación o la particularidad de la teología del pueblo, que piensa desde la iglesia o desde, digamos, desde la espiritualidad, la importancia de la emancipación y que además está vinculada muy fuertemente a la reivindicación de proyectos de liberación nacional, de liberación de los pueblos en América Latina, ¿no? Con otra, digamos, como otro dogma que también se gesta al interior de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas, ¿no? Que tiene que ver con lo que se llama la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad lo que viene a proponer es más bien la salvación individual del alma y el actuar individualmente en pos de garantizar esa salvación, entendiendo que uno es responsable de cualquier tipo de penuria que tenga y uno es el artífice de cualquier éxito que haya logrado, ¿no? Sí. Todo reducido a la hiperindividualidad. Claro. También pensar en las contradicciones que expresan instituciones moles como son la Iglesia Católica, determinados tipos de debate y en qué lugar se sitúa cada uno, Claro. ¿no es cierto?, cuando asume, digamos, determinados espacios de poder, ¿no? Me parece que eso es muy importante para pensarlo. Y después, bueno, un montón de otras cuestiones que podemos rescatar de la acción de lo que ha hecho el Papa. Pero yo sí pensando, porque también el mirando el mundo al revés para mí tiene que ver con tratar de ir a contramano con algunas cuestiones, porque soy renegado, pero además porque en algunas situaciones me parece que es importante Que lo pensarlo vale, de claro, esa manera. sí, Claro que sí. Pensar las contradicciones que implica un liderazgo sobre la institución que lidera un argentino que lideró durante 12 años, ¿no es cierto?, en el contexto de nuestra realidad particular, ¿no? Y dando por sentado o sabiendo o reconociendo lo que significa o ha significado históricamente la Iglesia Católica, también ser consciente o poder identificar qué es lo que significa qué es lo que significa o qué es lo que nosotros estamos viviendo ahora y qué desafíos tenemos por delante, ¿no? En ese sentido, en otra nota que leía en relación a lo de ayer, ¿no es cierto?, yo me preguntaría cuál es la contradicción principal del pueblo argentino, ¿no? Tenemos un montón. Bueno, no, pero a ver si pudiéramos identificar cuál es la Una. más importante. Que somos capaces de generar un tipo como Francisco y somos capaces de generar un presidente como
como Milei. Esa es buenísima. Buen resumen. Sí, sí. Tenemos Es que- las dos opciones. Y que las son dos totalmente posibilidades, antagónicas, pero opuestos. absolutamente antagónicas. Sí. No sé si eso es una Una respuesta. contradicción, pero... ¿De cuál hablas vos? Creo que es expresión también de, digamos, de alguna contradicción de fondo que atraviesa nuestra Argentina, porque me parece que Marco Nos creemos los mejores y estamos resume clarísimamente. No, más de que no creemos, de que verdaderamente podemos generar, digamos, personajes de extrema, ¿cómo decirlo?, de extrema complejidad, de extrema riqueza, de extrema sutileza, y podemos generar y empoderar a un ser, porque más allá de lo que esté haciendo, es un ser miserable, pobre, ¿no es cierto? Como es Limitado, Milei, que no tiene nada y es el líder de los argentinos en este momento. Es decir, hacemos las dos, podemos generar determinadas cuestiones, pero además terminamos empoderando algo como Milei, ¿no? Y me parece que eso responde a la contradicción principal de fondo que opera sobre nuestra sociedad. Porque ¿qué es Milei para nuestra sociedad? ¿Por qué está ahí? Los intereses de quienes representa. Parece que es interesante. Como también es interesante en el marco de qué debates las personas se han posicionado respecto al Papa Francisco. Ajá, También. claro. ¿no? Bien. Respondiendo a qué debates, respondiendo a qué intereses, respondiendo a qué pujas, muchas veces la sociedad se ha posicionado respecto al Papa. Una parte muy importante de nuestra sociedad desconoce la autoridad, incluso una parte de la población católica desconoce el lugar del Papa o desconoce, digamos, Sí. de la excepcionalidad histórica, porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que nunca más en nuestra vida vamos a volver a ver un No Papa creo, argentino. no Yo creo. pensé que no iba a ver a Argentina campeón, porque cuando salió campeón yo tenía 1 año, entonces para mí fue al pedo. Está el recuerdo Claro. de lo que me contaron, ¿no? Sí. Pero bueno, eso sí lo pude ver, pero ver otro Papa argentino, No, yo eso, supongo olvídate. que es imposible. Creemos que no, creemos que no. Y ni nuestra descendencia creo No. que va a verlo, porque es una excepcionalidad histórica. Y digamos, en ese contexto, las cosas que se han dicho, las contradicciones que han atravesado la figura del Papa y lo que representa, ¿no? Sí, bueno, cómo fue vapuleado incluso por el propio Milei en plena campaña, ¿no? Terrible. Es el diablo El La representante encarnación del maligno. del maligno, claro. Sí, en la Pero- casa de Dios. Sí, y también le dice zurdo, no sé qué. Yo hijo de puta, sí, Zurdo con hijo de su puta, vital sí. equilibrio Sí. emocional. Sí, sí. Y su elocuencia Bueno, poética. Y recordábamos esta mañana en una recorrida antes de salir al aire, en el comunicado de la oficina del presidente, en el comunicado oficial dice Bergoglio. Bergoglio. Y esto lo estuvimos Lo que hablando. creemos que no es un error, No, es un ninguneo. es un ninguneo. Puede ser, Es sí. comunicación, no puede pasar. Eso no puede pasar. Si no, tendría que estar toda la oficina, todo el área de prensa fuera del gobierno en este momento. Claro, no se puede equivocar puede en pasar. eso. Pasa muchas de Lo, esas. lo miran 100 personas eso. Exacto. Pero Sí, bueno. Lo leen 100 personas. A mí me parece que... Pero de igual modo, a ver, también lo hemos analizado infinita cantidad de veces durante el año pasado. ¿Por qué llega Milei al gobierno? Porque hay un gran sector político que no hizo las cosas como tenía que hacerlas. Sí, No llega solo por esta clase o este sector ultraconservador, y también hay un contexto mundial que va en la misma línea. Digamos, Sí. podemos Y analizar ahí lo mismo varias diría Y hay yo. una epidemia en el medio también que Una también pandemia, se llevó puesto claro, a sí. Trump. Sí, Sí. claro, de hecho. Claro. Y a Bolsonaro, Y a Bolsonaro. que son líneas Claro. de ultraderecha en América. Sí, lo mismo me preguntaría respecto a por qué, ¿no es cierto?, una figura de tal relevancia como la del Papa Francisco no logró construir un liderazgo acorde a la magnitud de eso en su país de origen. Porque es Argentina, no lo Porque, entendería. porque otra cuestión que circula mucho, que tiene que ver con esto de que durante todo su mandato No vino. no vino a Argentina. ¿Y por qué no vino a Argentina? Porque digamos, yo entiendo que no servía a sus fines quedar, digamos, metido en el medio de la grieta. Lo iban a utilizar Porque políticamente creo que- de uno u otro creo lado. que esas dos cuestiones que vos trajiste, Marco, tienen que ver con la grieta.
Pero la Claramente. grieta responde a la contradicción principal de Argentina. Sí. Sí. Tampoco Sí. es la grieta la No. contradicción principal. No. No. Pero son todos emergentes Sí. de esa contradicción Exactamente. principal. Desde el inicio de los tiempos argentinos. Claro. Sí. Fogoneada en algunas temporadas, menos fogoneadas otras, pero la división está. A mí lo que me queda en claro en esto que dijiste vos, porque uno por ahí, por un orgullo, por esta cosa medio de haber nacido acá, decir, ¿hay algo de argentinidad en el papado? Digo, el tipo le metió una cosa de argentino y sí, lo que vas a decir, intelectualmente, desde Sí. su posición filosófica, lo metió. Esto de que hablabas de esto, de la teoría del pueblo que engarza el peronismo no como una lucha de clase que podría ser la teoría de la liberación, que tiene algo de marxismo, sino esta reversión peronista. Tierra, techo y trabajo. Y tierra, techo y trabajo. Sí. Entonces hay algo de argentino en ese Es la en ese peronización de la iglesia. papado. Que no es menor. No es menor. Hemos llegado, como decía Capusotto, que Claro. un tercio de Pakistán también Claro. era peronista, ¿no? La, Y- la pregunta es... Y eso de que en la iglesia no se permite ser revolucionario. ¿Cómo vas a revolucionar una institución conservadora por Ultra. definición? Pero sí se puede ser reformista. Claro. Y eso es peronismo. Y eso es peronismo. Y La pregunta es qué camino va a seguir o qué camino va a tomar. ¿Le va a dar continuidad a este reformismo de Yo Bergoglio? creo que no se puede permitir la iglesia dar unos pasos para atrás. Creo, como política, no se puede. No, Si claro, yo creo lo mismo, en ese momento tuvieron que ir a buscar a un cura del culo del mundo. Reconocido para- por Ratzinger. O sea, el Claro. propio Ratzinger Sí. fue el que Claro, dijo. para decir, bueno, se nos están yendo los fieles, se nos Claro. están yendo, estamos Reconoció perdiendo el problema. clientela. Claro, es eso. Es eso. eso. Y lo fueron a buscar a sabiendo de antemano que podría traer. Con Hay una buena historia. definición en este contexto, hoy lo hablábamos con Flor, de decir, es el papa de los ateos, o el Claro. papa de los no creyentes. Bueno, yo vi mucha gente diciendo ayer, no, yo con la iglesia no tengo nada que ver, no sé qué, pero honrando, digamos, la figura Sí. del Papa. No es menor eso, ¿eh? No, No es menor. creo que responde a lo que a lo que buscó la iglesia en ese momento, Exactamente. ¿no? Sí. ¿Qué después busca de 10 ahora? Después de 10 años volver para atrás, 10 años es un periodo muy corto de tiempo Sí. en una institución como la Iglesia Milenaria, Católica. sí. Claro, me parece, ¿eh? No tengo ni idea. No, qué ninguno irá a tenemos ni pasar idea, ahí. pero No pude escucharlo a Julio porque justo había llegado y no pude escucharlo No. porque salía por teléfono. No sé qué dijo al Él, respecto. él le tenía preguntaron temor de algo que fuera ahora en sentido contrario. Claro. El temor que tenemos todos. Hay, básicamente. hay un reflujo que lo venimos hablando cada vez que vengo yo del progresismo a nivel internacional. Sí. Y eso no sé de qué manera puede impactar en un cambio de poder al interior de una institución como es la Iglesia Católica. Me refiero a que el Papa Francisco es más también la expresión de, digamos, la primavera progresista. Es un heredero de, Puede decir de que haya todo sido un ese ratito nada más. contexto histórico. La Iglesia puede, digamos, decidir enfrentarse a esta nueva realidad histórica o ser condescendiente, depende, porque también es lo interesante con una institución que tiene 2000 años. Sí. ¿A qué me refiero? A que en gran parte también las críticas que recaen incluso sobre la figura de una persona particular como es el Papa Francisco, tienen que ver a qué institución representa y lo que ha hecho. Claro, muertos en el placar se le encuentra a cualquiera, imaginémonos a una institución que tiene 2000 años. Uf, claro. Tiene miles y Sí. miles de muertos en el placar. Literal, ¿no? sí. Pero Sí, sí. a cambio de eso tiene muchísimo poder. Sí. Y el tema también es lo que ha implicado o lo que implica ocupar semejante espacio Sí. de poder, Sí. ¿no es cierto? Y en otro lugar también ese poder al servicio de qué. Bueno, eso depende al Sí. servicio de qué quiere utilizar Sí, el poder bueno. la iglesia ahora y qué implica utilizarlo de esa manera. Sí, poder ¿no? bancado por el lado más conservador del mundo, ¿no? Siempre Hay ha una- sido complaciente con los tiempos, con los vientos que corrían en su momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII no dijo nada hasta que cayó Berlín. Claro. Claro. O un rato antes, digamos. Pero bueno, el Papa Francisco sí se enfrentó, al menos discursivamente, Tal a... cual. Es la eh, única voz que se por enfrenta eso. hoy por hoy,
que se ha enfrentado a esta nueva derecha. Pero hay que ver si eso lo trasciende a él, ¿no es cierto? Y es algo que va a ser asumido por la institución o no, porque creo que también, digamos, quién sea el sucesor también tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Eminentemente. El Papa Francisco directamente identifica como al gran enemigo de la fe cristiana el neoliberalismo. Sí. Y lo Sí, dice, Sí, el demonio entra por el bolsillo. ¿no? Es el gran enemigo Claro. de la fe. Sí, Entonces, bueno, desde ese lugar es de donde se posicionó. claro. Ahora hay que ver qué es lo que quieran, qué es lo que Sí. pretendan. Por eso los pobres tenemos tanta fe. ¿Eh? Y si no es así, entonces el mundo va a tener una sola voz. Va a haber un coro cantando la misma canción. Bueno, Lo- vieron que el día interpretando la misma anterior, melodía. el domingo, lo visitó Vance. El al vicepresidente Papa, de Trump. Sí. mientras se hacía esta misa de Pascua, que el Papa salió un ratito nomás y que Sí. leyeron un mensaje porque ya no podía ni hablar. En paralelo estaba reunido con el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Para qué? No tengo ni idea. No sé, pero Trump va a hablando estar- de estas campanas, ¿no? Sí. Pero Trump va a estar, viaja. Va a estar, el comunicado de la Casa Blanca fue muy frío y También. protocolar y corto. Ujú. Sí, vamos a ver qué pasa. Van a Sí. ser días interesantes para... Días muy interesantes, sobre todo para el mapa geopolítico Sí. y qué rumbo toma la iglesia y qué camino sigue Ah, el mundo. ¿no? Algo que quiero agregar, Flor, en Dale. función de lo que decís, que tiene que ver con esto, ¿no? Que también lo leía entre algunas cuestiones que se planteaban del Papa ayer, que tiene que ver con que el Papa, todos, porque pensemos también, por ejemplo, otros papas también han tenido posicionamiento decisivo en relación a cosas, pero Ujú. además de como actor religioso, como actor geopolítico, Sí. ¿no? Sí. Ejemplos, ¿no? Al inicio de su mandato logra un encuentro histórico entre Fidel Castro y Barack Obama, Sí. ¿no? Después Sí. de décadas de bloqueo, Sí. los sienta a hablar juntos. Ujú. Es el primer papa que viaja a lo que es la península arábica Ujú. Sí. y se junta con los omanes de, Sí. digamos, de la iglesia musulmana. Se manda al medio de Colombia y se pone a charlar entre el gobierno y la FARC Las guerrillas. y el ELN para, digamos, reforzar los acuerdos de paz y restablece el Vaticano relaciones con China después de 51 años. Durante 51 años el Vaticano China le había cortado el Sí. rostro del Vaticano y el Papa logra restablecer Sí. un vínculo ahí adentro, ¿no? Entonces, un actor geopolítico, también hijo de un tiempo, en el que vemos cómo se va moviendo también en determinado sentido con determinados actores que, Las fichas del TEC, claro, ¿no? Sí. Como China. claro. Claro, pero casi contrario a lo que uno suponía a cómo va el mundo, Claro. como impidiendo determinadas cosas, ¿no? Conflictos bélicos y ese tipo de cosas. Bueno, En dicen, cambio, dicen que ahora entre internación, porque vieron que viene complicado hace Sí, así varios es, meses, bastante tiempo. años ya, ¿no? Y que Ujú. entre internación e internación llamaba a Israel, llamaba a Palestina, Tal cual. ¿no? Mientras se recuperaba y estaba llamando a ver cómo venía todo ese tema. Claro. Otro papa muy político fue Juan Pablo II, que le tocó un contexto de la caída de la Unión Soviética, y él también fue muy político, pero fue hacia donde soplaban los vientos de ese momento. Claro, sí, otra orientación. Exactamente. Otra orientación distinta. Por Este eso, pareció ir a- porque, la Bergoglio ca- parece ir a contramano de cómo cómo soplaban va los el vientos. mundo. porque la Claro. caída del muro de Berlín es, digamos, la consolidación del neoliberalismo a escala internacional. Tal cual. El enemigo de Juan Pablo II, que es el enemigo de la iglesia en ese momento, es el comunismo. Claro. ¿no? Claro. Pero también son interesantes las contradicciones, porque en el Concilio Vaticano II lo que termina pasando es que una parte importante de la iglesia, sobre todo en América Latina, termina reconociendo, ¿no es cierto?, a los proyectos socialistas. Claro. Es muy enroscado todo eso. Sí. Pero Bueno, Genial. Argentina, Ah. no lo entenderías.
la máxima expresión de la Argentina, Ya, ya. esto, ¿no? Les damos la contradicción al mundo. Con la que Y lo vivimos. peronizamos Y muy lo de a poco. peronizamos, pero- por supuesto. Como corresponde, con esperanza y con fe. Una iglesia termo. Sí. Gracias, Fran. Gracias a ustedes. De la mano de Fran Landívar miramos el mundo al revés.